Aleluya, gloria, nos preparamos para escuchar la voz de Dios. Dejo aquí a nuestro pastor y ministro Daniel Hugo Pi. Aleluya, ministros de alabanza, no cuelguen, aún los instrumentos suban, por favor. Iglesia, buen día para todos ustedes. En mis tiempos de niño, de jóvenes, los ancianos, los mayores me dirán si es verdad o no. Un día como hoy, acostumbraba a decir la gente, felices Pascuas. Si era así o no era así. Y jóvenes llegaban, mi mamá me mandaba a la panadería y comprábamos unos panes grandotes de figuritas, ¿verdad o no? Con cositas, esos muñequines, eso era en aquellos entonces. Pero hoy no decimos felices Pascuas, sino hoy decimos felicidad plena en Cristo Jesús para quien cree en Él, aleluya. Esas son las Pascuas, nuestra Pascua es Jesucristo, aleluya. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo, en la soberanía de Él, que direccione a nuestros ministros de alabanza, como el Señor les coloque en el corazón. Pongámonos en pie, porque vamos a adorar a quien vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios, maravilloso es nuestro Dios, Gloria a Jesús. Santo es el que vive, aleluya. Gloria a Dios. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón, dispón todo tu ánimo y alaba al Señor. Alabado sea Dios, maravilloso es nuestro Dios, santo, Hemos venido cantando bastante. La gracia está presente. El Espíritu Santo es quien nos conduce, el Espíritu en verdad a adorar. De manera que metámonos del río de Espíritu. No te dejes robar la bendición de adorar a quien vive. Hay muchas alabanzas. Pero yo no sé qué es lo que está sucediendo y pasa. Cristo lo sabe, Dios lo sabe, y nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, como dice el pastor Daniel. En el nombre de Jesús, esta alabanza hemos venido entonándola bastante, la entonamos en la asamblea y venimos cantándola aquí, y es una alabanza que está ministrando, y sé que en el nombre de Jesús irá rompiendo y liberando cadenas de opresión en el nombre de Jesús, sanando en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, solo tú puedes hacerlo, obrando y quitando toda maldad de cada vida, de cada corazón en el nombre de Jesús, y dando esa paz, esa libertad, esa santidad que Él quiere que nosotros vivamos, aleluya. Y ese el Señor está en este lugar, aleluya, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, porque el enemigo se levanta pero es destruido en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. El Señor está en este lugar, 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 para sanar, para librar, para romper todo
en comunión con el Santo Espíritu. Y se han dado cuenta, fue necesario desmontar el computador, la cámara, porque el computador se enfermó. El computador ha tenido como un paro cardíaco, algo así. Ahora al mediodía, gracias a Dios, me voy a encontrar con mi hermano que es ingeniero de sistemas y se lo vamos a llevar a urgencias. A ver si lo puede recuperar, porque quedó. Y si también se han dado cuenta, pasaron acá, ¿cuántos niños, en cuántas personas había entre niños y jóvenes aquí? ¿Quién los contó? Habían 18 personas entre niños y jóvenes. Y aún debe haber más porque hay otros niños más pequeños allí presentes. O sea que perfectamente ahorita cuando suban a la segunda planta, pueden haber 20, al finalizar el servicio pueden ser 22, 25 personitas allá, entre jóvenes, adolescentes y niños. Iglesias, ¿nos estamos dando cuenta de la responsabilidad que tenemos? Cuando hablamos de 20, 22, 25 personas, estamos hablando de 20, 22, 25 futuros hogares. Ciudadanos, creyentes que van a dar testimonio de la gloria de Dios. Pero como que no los veo convencidos. Estamos preparando, formando creyentes que están ya dando y van a dar la gloria a Dios con su conducta en la sociedad y donde quiera que el Señor los envíe. No estamos entreteniendo niños. Estamos ministrando vidas. Si ustedes recuerdan bien el último versículo que leímos hoy en 1 Samuel 2:11, ¿qué dice? Y dice el 1 Samuel 2:11, el último versículo que leímos hoy. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? Lo voy a leer y atiéndame, por favor. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y atención a esto, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Permítame decirle, estos niños y estos jóvenes están ministrando a Jehová de los ejércitos, están ministrando al Dios eterno, están reconociendo a Jesucristo, le están adorando delante de los sacerdotes que somos todos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que se incomodan cuando los niños pasan, se molestan porque los niños pasan. Y usted sabe de qué. ¿A quién le estoy hablando? Podría decirle, venga acá, a ver si no es verdad. Y está mal. ¿Cómo así que se molestan porque los niños pasan? Dejad a los niños que vengan a mí, dijo Jesús. Si estos niños no vienen acá, si estos niños no son traídos acá a la iglesia, ¿dónde los vamos a dejar? ¿En manos de la televisión? ¿En manos de la vecina que los cuide? ¿O es nuestra responsabilidad encaminarlos por la senda del Evangelio? Entonces no se molesten cuando los niños pasan acá. Ojalá fueran 100. Pero los niños tienen su lugar. Hay que darles esa honra como niños. Hay que guiarlos como niños. Y si tienen alguna conducta inapropiada, hay que corregirles en el amor como niños, porque es necesario hacerlo. Pero sigan formándose como creyentes de un Dios vivo. El mismo evangelio de Lucas creo que dice, refiriéndose a Jesús, y el niño crecía en gracia para con Dios y los hombres. Entonces no se moleste, hermano, hermana, cuando los niños pasan. Ahora sí, chicos, pueden subir, por favor. Aleluya. Vamos a continuar en esta mañana con una enseñanza que lleva un título que va a ser muy sugestivo para muchos, cuestionable por otros, pero tiene su sentido, y cuando finalice el mensaje se van a dar cuenta por qué. El título del mensaje de hoy es Pasos seguros
hacia la oscuridad. Ojo, pasos seguros hacia la oscuridad. Y estamos fundamentados para este segmento, esta enseñanza en Romanos, porque estamos trabajando Romanos, ¿verdad? Estamos desarrollando una enseñanza de Romanos. Y recordemos que hemos avanzado en Romanos bajo un parámetro con un enfoque evangelístico, en un título general que se llama De la desgracia a la gracia y salvación. Y está la enseñanza número 13 de ese desarrollo que llevamos en Romanos. Y estamos a la altura, en este momento, de un segmento en Romanos. Si ustedes han leído Romanos, recordarán que en el capítulo 1, del verso 18 al 32, y es un segmento bien extenso, Pablo, en Romanos 1, del verso 18 al 32, se dedica a hablar de la culpabilidad del hombre. Y ese es un asunto bien, bien profundo teológicamente y muy diciente en la realidad del hombre rebelde. Y déjeme decirle que todos nosotros estábamos allá, calificábamos en esa descripción. Por eso Pablo, en uno de sus pasajes acá en ese segmento, perfectamente presenta unos pasos seguros hacia la oscuridad y nos previene. Porque son los pasos que ha dado el mundo, son los pasos que dimos nosotros. Pero por gracia del cielo, hoy no estamos en la oscuridad, estamos en la luz. Amén. ¿Por qué vamos diciendo esto? Porque debemos recordar, iglesia, que Dios se revela en forma natural a todos los hombres. Él se ha revelado en forma natural a todos los hombres. En todas las regiones del planeta Tierra, en todas las épocas, en todos los tiempos, Dios se ha revelado a los hombres de muchas maneras. Ahora, este hecho, que es verdad, que es real, nos conduce a entender una responsabilidad esencial y determinante de todos los hombres. Y ahí estábamos nosotros también. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la evidente manifestación de Dios? Que se revela. ¿Cómo el hombre responde ante evidencias determinantes de que hay un Dios grande y soberano? Mi esposa testiguaba un jueves anterior de una pareja de antropólogos. ¿Antropólogos? Un matrimonio peleados con Dios, que se fueron por ahí a una región selvática para que su hija no tuviese contacto con la religión. Y cualquier día encontraron a la niña ya adolescente adorando. Cuando dice, ¿pero por qué? Es que solamente puede haber un Dios que cree eso tan hermoso. Es que es muy bella la creación, es que es muy hermoso lo que yo veo. Entonces debe haber alguien que lo creó. Esto no se creó solo. Dios se revela. Y en los jueves que hemos estado hablando de Génesis, hemos tocado un poco la gracia de la vida, ¿cierto? Hablar de esa gracia de cómo se forma un bebé y lo que es el poder de Dios creando vida, cosas de esa naturaleza. Entonces, fíjese que a través de los tiempos, desde los términos de Edén, el hombre siempre ha tenido una responsabilidad sobre sí, que Dios se la asignó por creación. Dios no creó robots, ¿verdad? Dios creó personas pensantes, con capacidad analítica, con voluntad y decisión. Y Dios no impone una decisión, Él no la impone. Él entrega razones, presenta evidencias, persuade, pero finalmente cada quien toma su decisión. Hermano, ¿cómo así? El ángel de luz en el cielo, cuando fue creado, ¿no tenía todo? ¿No tenía todo? ¿Y qué pasó? Se reveló. Dios, en cada manifestación de la creación, proclama un testimonio de que Él es único. Él es único. Y ese Dios único
Era aquel Dios que Pablo en Atenas, cuando estaba por allí caminando y veía pedestales del Dios el Dios, vamos a ponerlo jocosa, el Dios de la panela, el Dios del azúcar, el Dios de no sé qué, el Dios de sí. Eso había colección de dioses y de pronto al Dios no conocí. ¿Qué les dijo? De ese Dios que ustedes no conocen es que vengo a hablarles. Y lastimosamente mucha gente ve la creación, pero no conoce al Dios de la creación. Y se aferra a adorar la creación sin adorar a quien creó. ¿Me estoy explicando? Ese Dios no conocido que estaba presentando Pablo allí ante los atenienses, en una sociedad como los atenienses pensante, muy pensante. Recordemos que nuestra sociedad occidental tiene un nexo directo con el pensamiento grecorromano, fundamentalmente el griego. Los filósofos. A nosotros en la escuela, en el colegio nos enseñaban filosofía, pero filosofía griega, no filosofía hindú, ni filosofía china, filosofía griega, y nos ponían a leer a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan en el colegio todas esas cosas? Y la universidad también nos pasaba por allí. Esa es la puerta de atrás de nuestra cultura occidental, el pensamiento griego. Y ese fue el mundo que encontró Jesús. Y el pensamiento griego más todo lo que colocó la estructura del imperio romano, por eso se llama grecorromano, esa cultura grecorromana, el pensamiento griego más la estructura militar y política de los romanos. Y ahí estaba el mundo en el cual nació Jesús y en el cual se desempeñó Pablo. Y en ese entorno se escribió Romanos y todo el Nuevo Testamento. Y no era un entorno fácil necesariamente. No, fácil no. Complicadísimo. Mucho más complicado de lo que es el mundo hoy. Y eso que el mundo hoy está complicado. Y Pablo entendía perfectamente que Dios se manifestaba y se comunicaba y se presentaba a través de la creación. Pero la gente no era sensible a ello. El hombre, la mente humana, tiene esa capacidad por creación divina de leer los efectos visibles de lo que está en el entorno. Hay una sensibilidad especial en el hombre, en cada uno de nosotros. Cuando digo hombre, estamos hablando de personas, ¿de acuerdo? Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, yo creo que a todos nos pasa. Hay una sensibilidad puesta por creación. Y es que cuando uno ve la creación, cuando uno ve una flor, cuando uno va por el campo y ve la belleza de la naturaleza, cuando uno ve, por ejemplo, algo impresionante, cuando uno ve por las cataratas del Niágara y las ve en invierno, y ve que eso es una mole de hielo completo, solo hielo, y después en primavera y en verano ve uno que cae y cae agua, y solo Dios hace eso tan hermoso. Cuando uno ve un elemental pajarito, como ayer mirábamos, nosotros a nuestras gatitas para distraerlas les ponemos música instrumental de videos con pajaritos, y las gatitas se quedan ahí viendo los pajaritos, y nosotros también nos quedamos a veces viendo pajaritos todos raros, unos pájaros todos raros, y uno dice, ¿este de dónde salió? Yo ayer veía uno como un loro totalmente blanco con una cresta toda rara ahí, y yo decía, yo no recuerdo haberlo visto, y dice, ¿este de dónde salió? Señor, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste esto? Y uno de verdad queda lelo. Sí, es una sensibilidad que tenemos todas las personas. Todos los tenemos. Y fíjese en su propia vida, alguien mira, a mí no me gustan las flores, perfecto. A mí no me gustan las vacas, perfecto. A mí no me gusta esto, pero algo de la naturaleza te cautiva. Algo, hermano. Es la sensibilidad que Dios puso en todos nosotros. Dios habla y se revela a través de su creación. De alguna u otra manera, amén. Ahí en el capítulo, no hemos entrado todavía al tema específico de hoy. Dice en el verso, en Romanos, dice en el verso
18. No, 19. Ya, aquí estoy. En el 20. Porque las cosas invisibles de Él. Ojo, las cosas ¿qué? Invisibles de Él. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. No, estoy en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, pero quiero referirme específicamente a las cosas invisibles de Él. Esas cosas hechas de Él. Les quiero citar esto, les quiero compartir lo siguiente. En el griego, atención a esto, en el griego que Pablo escribió esto, cuando se habla de las cosas hechas, esas cosas de Él, está hablando de un poema. Está hablando de un poema. Para Dios, la creación es un poema. Y para que haya un poema, necesariamente debe haber una sensibilidad de corazón para escribir un poema, ¿verdad o no? Entonces fíjense la sensibilidad de Dios en su creación. Dios escribió un poema con la creación. Amén, Señor, amén. Eso habla de belleza, de sensibilidad, de amor, de algo especial. Pero aún más, a ver si sale un amén aquí. Esto quiere decir que cuando Dios creó al hombre, escribió el mayor poema que él podría haber escrito. Eso quiere decir que cuando Dios te creó a ti, escribió el mayor poema que él pudo haber escrito. ¿No están convencidos? Bueno, tú eres un poema de Dios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Eres un poema de Dios. Y Dios te puso como un gran poema especial en ese libro inmenso de poemas que se llama la creación. Y eres el poema selecto de Dios, porque Él te amó con amor personal y vino a salvarte a ti, su poema de amor. Ese es nuestro Dios. Por eso hoy se recuerda la resurrección. Y por eso toda la creación proclama la pericia, el poder y la gracia de su autor. Pongámonos en pie, vamos a leer acá. Fundamento bíblico de esta mañana. Con esta pequeña introducción. O preámbulo, como se quiera llamar. Romanos 1, 21 al 23. Le pido el favor a mi amada esposa, Pastora Elizabeth. Ya este es el segmento de hoy. Romanos 1, 21 al 23. Y oras, por favor. Sigan la lectura allí. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que esta mañana, Señor, haya una palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Te damos gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, coloca en nosotros espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A ti toda la gloria, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, por el pastor Daniel, que no sea él hablando de lo suyo, sino lo que tú le has enviado a hablar, Padre Celestial. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor, y lo colocamos detrás de la cruz. A ti sea toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor.
Y este segmento de la culpabilidad del hombre, que está en Romanos 1, del 18 al 32, lo antecede de manera contundente los versos 16 y 17, que habla del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y también está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo, para llegar a especificar y describir al hombre rebelde. Cuando hablamos de pasos seguros hacia la oscuridad, es un título que nos quiere traer una voz de alerta. Es una recordación a un hecho real que a veces pasamos de largo y nos es necesario ubicarnos allí. Máximo en un día como hoy, porque muchas veces un día como hoy, la tradición, sí, resurrección, pero ve y preguntas a alguien que está feliz por la resurrección si sabe qué es la resurrección. Para ellos la resurrección es cada año. Y se acabó. Pero pregúntales qué es la resurrección. Y aún al interior de la iglesia cristiana, pregúntale a muchos si entienden lo que es la resurrección. Y nosotros no estaríamos reunidos acá y no tendríamos vida en Cristo y no tendríamos nuestros nombres escritos para estar en el cielo por la eternidad, en el cielo con el Señor por siempre, si no se hubiese dado la resurrección. O sea, nosotros estamos acá reunidos y estamos ya con nuestros nombres registrados en el libro de la vida y estamos con la seguridad de la salvación, porque gracias a la gracia de Dios no hicimos esos pasos hacia la oscuridad, nos sacó el Señor de allá. ¿Me estoy explicando? Una característica desafortunada del hombre, de la raza humana, es la necedad. Los hombres somos necios a más no poder. Decía mi mamá, yo apelo a los dichos de casa porque son a veces la sabiduría popular tiene unos dichos muy claros, ¿no? Decía mi mamá, se le dice que no hay posa, y dele con la mula adentro. Cuando uno era necio y que no, salía doña Teresa con esos dichos, porque uno es necio. Y si nos analizamos a nosotros mismos, nosotros somos necios. Queremos a veces meter la cabeza donde no es. Queremos hacer las cosas a nuestro estilo. Queremos hacer las vainas como nos parece. Que no, para ahí no es. Y metan la cabeza. O a veces los casados. Le dice uno a la esposa, amor, que eso no, y dele. Que eso no, y dele. ¿Y qué pasa después? Mamita, tenés razón. O viceversa, para dejar el empate. Y en esa necedad, y en esa revelación de Dios a través de la creación, el hombre siempre ha buscado relacionarse con ese creador. Pero atención a esto. Ahí viene el concepto de religión. ¿Qué es religión? Recordemos que nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos en una relación. Religión es una palabra que viene del latín que habla de religar, volver a ligar. Pero religión se toma en su descripción del deseo del hombre de volverse a encontrar con el creador, con un creador, ¿verdad? Entonces es una iniciativa que nace en el hombre. Por eso tantas religiones que hay en el mundo, ¿de dónde nacieron? En el hombre, en la sabiduría del hombre, en la intelectualidad del hombre, en la pésima sensibilidad hacia Dios del hombre, en el propósito del hombre de justificarse teniendo a alguien a quien adorar. Me estoy explicando. Y de ahí nace también la idolatría, justamente en ese deseo del hombre de tener a quien adorar. La religión es el deseo del hombre de buscar una relación con un creador, con un Dios. Religar, volver a tener unión con, pero es una iniciativa de hombre, que ya de por sí, por ser una iniciativa del hombre, está viciada, está mal. Porque el hombre, pues, ¿qué puede salir en relación con Dios? La relación, que es la que tenemos nosotros, viene de Dios. Relación. Y es una relación padre-hijo. Amén. Padre-hijo. Y por venir de Dios es perfecta. Y por gracia estamos en esa relación padre-hijo. Por eso es nuestro Padre. Y por eso la salvación es personal. La religión se vuelve colectiva. La religión tiene una característica y es que es colectiva. La relación es personal, individual. Amén. Y el hombre es necio.
y siempre ha buscado relacionarse con su creador. Pero cuando busca esa acción, justamente está negando que hay un Dios único y todopoderoso. En este pasaje que nos ocupa hoy, que hemos leído en esta mañana, del 21 al 23, el apóstol presenta una guía muy interesante de cómo el hombre en su vanagloria, en su necedad, ha encaminado su destino definitivamente hacia el lago de fuego. Y el hombre avanza en una autopista ancha, donde no hay semáforos y tiene todo el espacio para andar desaforadamente. El camino hacia la perdición es ancho. El camino de la vida eterna es angosto. Cuando habla de un camino ancho, quiere decir que la persona puede andar a lo que quiera. Cuando habla de un camino angosto, quiere decir que uno debe andar cuidadosamente, por una característica del camino angosto. Ahora, la autopista ancha de la perdición tiene una característica: va descendiendo, porque va hacia lo profundo, y descender siempre será mucho más fácil que ascender. Hacia el cielo el camino es angosto y va hacia arriba. O sea que cuando uno va caminando, yo no sé si ustedes alguna vez han caminado por una montaña, por un sendero de esos de montaña. Yo en mi juventud, no hace mucho, realmente hace poco, yo en mi juventud practiqué el atletismo, y un domingo como hoy, nosotros estábamos por allí por la cresta de la montaña, ¿sí? Yo soy victoriano, entonces íbamos por esas montañitas, y allá hágale, y los caminos angosticos, ¿cierto? Y allá, hágale, eran 2-3 horas por allá, por la montaña. Y tenía que uno andar con cuidado, porque si no se resbalaba, se caía. Hay un camino para Marcos que es así, el que ha subido a Marcos por el camino es angostico, y ahí es. Y se ve el filo. Y es subiendo. Eso es. En Guayabetán, en la vereda, ¿no? Exacto. Entonces uno tiene que subir necesariamente con cuidado. Y la palabra dice que nosotros vamos hacia arriba, no hacia abajo. O sea que la palabra está diciendo que nosotros caminamos despacio, pero seguros. Porque la misma palabra dice que nosotros vamos pisando las huellas de Cristo. O sea, Él nos dejó una línea a seguir. Amén. Y Pablo aquí nos está dando un listado bien interesante de la necedad del hombre, que va hacia las sombras en esa autopista ancha. Es como ir de noche en medio de una tormenta, una autopista ancha, el carro está sin luces y sin frenos, y el tipo va borracho. Difícilmente se salva. Difícilmente se salva. La historia del hombre es una historia de errores y fracasos. La historia de la humanidad es una historia de errores y fracasos, enmarcados en la autosuficiencia y orgullo intelectual. No vayamos muy lejos. Miremos nuestra propia historia. Cada uno revise su historia personal. Hasta llegar a Cristo. Antes de Cristo tenemos una historia. Después de Cristo tenemos otra historia. Y antes de Cristo seguro que era tropiezo tras tropiezo, problema tras problema, situación tras situación. Esa historia es terrible. Después de Cristo las cosas cambiaron. Las pruebas y las dificultades son diferentes a los errores y los tropiezos del pasado. Porque las pruebas y las circunstancias como creyente están en el plan de Dios. Los errores y fracasos antes de Cristo estaban en el plan del diablo, porque éramos hijos del diablo. ¿Dice o no dice eso la Escritura? No se ofenda, es que eso es lo que dice la Escritura, hermano. No hay es que no hay dos opción. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Así de sencillo. Nosotros no podemos decir que tenemos padre desconocido. No, tenemos o eres hijo del diablo porque no estás en Cristo, o eres hijo de Dios porque estás en Cristo. Se acabó, no busque medios, hermano. Aquí no venimos a adornar la palabra, sino a decir la verdad. ¿Sí o no? Entonces, como es una historia de errores y fracasos enmarcadas en autosuficiencia y orgullo intelectual, hay 7 fases o pasos sucesivos que conducen al hombre a la oscuridad. Número 1, está aquí en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios.
pues habiendo conocido a Dios, ay, pues habiendo ¿qué? Conocido a Dios. Entonces alguien dirá, pero a ver, ¿cuál conocer a Dios si no nació de nuevo? Espérese un momento. Vamos despacio. Cuando dice Pablo ahí, pues habiendo conocido a Dios, está haciendo una reflexión que nos lleva al Edén. Nos lleva a Edén. Ojo con eso, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, esa expresión verbal, pues habiendo conocido, habla de un hecho pasado que está vigente. Un hecho pasado que está vigente. ¿Quién conoció a Dios en el pasado? Adán. Lo conoció plenamente. Vivía bajo la gloria de Dios. Disfrutaba de toda la creación. Como a veces lo digo jocosamente, Dios creó todo, le entregó todo para estrenar a Adán, ¿verdad o no? Los que estamos estudiando en Génesis, ¿sí o no? Dios creó todo y dice la misma escritura que Dios todo lo creó para poner allí al hombre. Eso dice Isaías. Entonces Adán conoció a Dios, caminó con él, lo escuchó a él, etcétera. Pero un día pasó algo y fue destituido de la gloria de Dios, fue sacado de allí. Pues habiendo conocido a Dios, conociendo a Dios, lo conocieron como un ser real que vive y reina, conocieron su poder y desecharon esa gracia. Posteriormente, después de que Adán es sacado del paraíso, los hombres conocen indirectamente a Dios a través de ¿qué? De la creación. Después de que Adán es expulsado dice en Génesis, dice que es echado fuera, dice así Génesis. Y esa es una expresión fuertísima desde el hebreo, echado fuera. Echado fuera. Yo no sé si a ustedes alguna vez lo han echado feo de un lugar. Pero se siente feo. ¿A alguien lo han echado feo de algún lugar? Levante la mano. Si alguien alguna vez ha tenido la experiencia que lo hayan. A mí me pasó una vez. Yo era vicepresidente comercial de una empresa. Duré como 10 años trabajando con ellos. Y cualquier día caí en desgracia con el dueño, que de hecho era de apellido Pinto también. Y nos relacionaban y decían que éramos hermanos. Bueno, en fin, colegas de profesión y todo eso. Y caí en desgracia con este hombre, la empresa estaba mal, una serie de cosas. Y cualquier día llego yo y me entrega la carta de despido. Bueno, porque ya estábamos en problemas, eso ya estaba en problemas. Eso ya iba a ir al Ministerio de Trabajo, eso iba para una demanda, eso ya se sabe. Yo ese día a las 5:30 de la tarde firmé. Ok, me reservo mi derecho a reclamar. Escribí ahí. Ok. Al día siguiente, este pechito ya no podía entrar a la empresa. Echado de insoportable. Al día siguiente, el vicepresidente comercial que llegaba y salía, ¿sí me explico? Y así mandaba. Al día siguiente tenía que pedir permiso para entrar. Y tenía que hacer cola para entrar. Y si el gerente le daba permiso o no, ya no podía entrar. Y eso se siente feo. Que lo echen a uno así. Duró 7 años el proceso. Finalmente me dieron la razón, pero bueno, no me dieron mucha plata, pero me dieron la razón. Pero Adán fue echado. Y puso Dios querubines para que Adán no volviera. Y desde ese entonces, Dios se ha venido revelando a través de ¿qué? De la creación. Entonces, el hombre no tiene excusa porque ha conocido a un Dios creador, grande y maravilloso, con todo lo que ve a su alrededor. Y adicional a eso, hay un sector de la raza humana, hay una sociedad en la línea de la simiente que profetizó Génesis 3:15, en esa descendencia a través de patriarcas, todo esto, que han visto los prodigios y las señales de un Dios todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Han visto las señales? O sea que indirectamente Dios se ha revelado, pero también les ha dado algo más.
No solamente se ha manifestado porque hizo cosas hermosas, sino ha hecho algo más. Y con el caso de Israel, ha hecho mucho más para revelarse y mostrarse ante ellos. De eso está hablando Pablo acá. Entonces, en toda la escritura se enseña que el hombre tuvo su revelación primitiva de Dios. De muchas formas, ¿verdad? De muchas maneras. Pero el hombre se apartó de esa revelación. Porque buscaba algo que se llama religión. Consecuencia del pecado. Porque recordemos adicional que el hombre, después de la salida de Adán de Edén, el hombre quedó ¿qué? Afectado por las consecuencias del pecado. El hombre quedó afectado por las consecuencias del pecado. De ahí todo lo que la historia nos menciona. La caída del hombre en el huerto es una caída del conocimiento de Dios, porque conocían a Dios. Es haber sido distanciado de la comunión con Dios, porque tenían comunión con Dios. Y haber caído de eso tuvo tres consecuencias gravísimas, entre tantas. Número 1, el hombre quedó separado de Dios y en consecuencia muerto en delitos y pecados. Separarse de Dios, estar separado de Dios habla de muerte espiritual. Cuando el hombre es expulsado de Edén, muere espiritualmente. Número 2, cuando el hombre muere espiritualmente y queda totalmente sometido al pecado, bajo el imperio del pecado, tiene entonces acceso a la muerte física. Muerte física. Y con ello todas las dolencias de enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Las mujeres, de acuerdo a la palabra, las mujeres no tenían por qué tener dolores de parto, tal y como lo escribe, se conoce hoy, porque el plan de Dios era que fuera todo lo contrario, que fueran dar a luz de una manera sin dolor. Eso se recuperará en el milenio, pero eso es en el milenio. Y número 3, toda la creación fue maldecida por Dios. Por eso pasa lo que pasa en la naturaleza. El león no fue creado carnívoro ni depredador. El tigre no fue creado carnívoro ni depredador. La serpiente no fue creada con veneno para morder y matar. Ese no era el plan original de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Hermano, ¿cómo así? La misma escritura dice que para el milenio el niño meterá la mano en la cola del áspid. El áspid no lo morderá, no lo envenenará, no lo matará. ¿Dice o no dice eso? La misma escritura dice que el cordero y el león estarán durmiendo juntos y comerán del mismo pasto. ¿Dice o no dice eso la escritura? Eso es para milenio. Esa era la realidad antes de la caída del hombre. Miren las consecuencias y el camino, cómo se inicia ese camino hacia la oscuridad, rechazando al Creador. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, conocieron a Dios. En segunda instancia, dice ahí enseguida, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Atención, es que no basta solamente con conocer a Dios, es que se debe glorificar a Dios. Suele darse, y es común esto. Y de verdad, incluso los creyentes caemos a veces en eso. Caemos porque yo a veces me dejo llevar también por eso. Y usamos el nombre de Dios para todo. Y un mandamiento dice que no usemos su santo nombre en vano. Es un mandamiento. Y ustedes escuchan y todos escuchamos es que por Dios, y es que Dios, y es que Dios mío, y es que mi Diosito, y es que mi Diosito, y es que Dios, y es que Dios, y es que Dios, ay Jesús, ay Jesús. ¿Escuchamos o no escuchamos eso? Muletillas de mundo, muletillas que van saliendo. Y usamos el nombre del Señor, usamos la esfera sagrada del Señor, usamos su gloria como si fuera como si fuera una pata de conejo. Como si fuera un amuleto, exactamente. Y la escritura, ¿qué nos dice? Que no usemos su santo nombre en vano. Entonces, no basta con conocer a Dios y darle la gloria a Dios. No basta con decir, qué hermoso elefante, qué belleza de elefante, sino decir,
uy, Señor glorioso, tú, ¿cómo creaste semejante belleza de elefante? ¿Cambia o no cambia el contexto? Yo no sé, usted dirá, pero este pastor sí que molesta con sus gaticas. Yo molesto con mis 3 gaticas. Yo sé que Irma tiene a Mafalda, por ejemplo. ¿Sí o no? Irma tiene a Mafalda. Yo tengo a Katy, Peque e Iris. Y yo molesto sobre todo con Katy, que es la más ancianita. En edad humana tiene como 80, en edad de gatos tiene 17 más o menos. Y ella se sube acá a veces. Yo la molesto y digo, Katycita, tú eres una creación de Dios. Todo lo que respire alaba al Señor, y tú respiras, tú alabas al Señor. Y Dios se fajó contigo, te hizo muy linda. Solo Dios podía colocar ese color en tus ojos, y solo Dios podía darte ese color en tu pelo. Solo Dios podía hacerte así de bonita y de noble. ¿Y estoy negándole a Dios lo que hizo? Estoy diciendo algo que es verdad. Dios la creó, Dios la hizo bonita. Para mí es mi gatita más bonita. ¿Qué hacemos? Pero le estamos dando la gloria a Dios. Cuando tú veas algo hermoso de la creación, di gloria a Dios, qué hermoso. Cuando tú sepas que un familiar, un amigo, un vecino, una vecina, yo no sé quién, es mamá, porque una vecina es mamá, que nació el bebé de fulanita, gloria a Dios, una vida que llega a este mundo por gracia de Dios. Porque ahí está Dios presente. Y mucha gente se olvida de eso. Creen que es solamente un avance de la ciencia, una capacidad humana. Qué maravillosos médicos. ¡Qué trabajo tan espectacular que hicieron estos ingenieros! No es que el hombre sí es capaz. Sí, claro, pero ¿quién le ha dado todo eso al hombre? A ver, no te olvides de glorificar a Dios. Porque ellos se olvidaron y no le dieron la gloria a Dios. No le dieron el lugar que corresponde. Y el hombre llegó a ser totalmente autosuficiente, autocapaz de hacer cosas. Recuerdan en Génesis 11 cuando hablan de la torre de Babel. ¿Qué dijeron ellos? Hagamos aquí ladrillos, hagamos esto y hagámonos una torre hasta el cielo para que nos conozcan. ¿Qué se llama eso? Vanagloria. Desconocían al Creador, etcétera, etcétera. Pero la Escritura dice 2 cosas fundamentales ahí. Cuando uno lee ese contexto, entiende que ellos hablaban sin problema, se comunicaban con el mismo idioma sin problema. Después de eso dice que bajó Dios y le dio nuevas lenguas a todos y los confundió. Ahí nació lo que es Babilonia, confusión. Porque entonces cada región, cada uno de ellos tuvo su propia lengua, confusión, no se podían entender entre sí. Al comienzo había un solo idioma. Por causa de la rebeldía y la vanagloria del hombre en Babel, se vinieron los diferentes idiomas. Dios puso diferentes idiomas para que los hombres se entendieran menos. ¿Dónde se va a recuperar eso? En el milenio. Durante el milenio habrá una sola lengua. Entonces los hombres no le han dado la gloria a Dios. Incluso han habido hombres tan atrevidos, pero atrevidos. Friedrich Nietzsche, uno de los padres del comunismo, llegó a decir: Dios está muerto. Pero en este día puedo decir que quien murió fue Él y Dios sigue vivo. Carlos Marx, el padre del comunismo, hijo de judíos, conocedor de los prodigios de Dios por ascendencia judía, justamente negó a Dios. Pero entre su ignorancia en relación a Dios, él dijo una cosa muy cierta. Él dijo: la religión es el opio del pueblo, dijo Carlos Marx. La religión es el opio del pueblo, pretendiendo decir que la relación con Dios embrutecía al pueblo. Pero él dijo una verdad: la religión es el opio del pueblo, pero no la relación con Dios, que es diferente. ¿Sí me estoy explicando? La relación con Dios no es opio, es claridad, es vida, es libertad. Pero Carlos Marx era hijo de judíos, tenía ascendencia judía, y Carlos Marx terminó muy mal su vida. Averígüenlo, vayan a la historia. Hoy por hoy es muy fácil. ¿Cómo fueron los últimos días de vida de Carlos Marx?
terribles a más no poder, por ponerlo de una manera amable, terribles. Y muchos de esos hombres que hoy día la juventud y la intelectualidad del hombre proclaman como genios, terminaron terriblemente mal sus días, porque se enfrentaron a Dios. No le glorificaron como a Dios. Tercero, dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Atención, esto sí que es impresionante. Y aquí muchos de nosotros caemos como creyentes. Ni le dieron gracias. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, ¿quién sabe qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, hermana, si nosotros debemos expresar algo ante Dios, es gratitud. Y te voy a poner más en concreto. ¿Podemos darle gracias a Dios por la cama donde dormimos? Amén, sí. Debemos darle gracias a Dios por el vestido que tenemos. Amén, sí. Debemos darle gracias a Dios por la comida. Amén, sí. Por la pareja, el cónyuge, la esposa, el esposo. Sí. Pero ¿sabes cuál es la máxima expresión de gratitud que debemos expresarle a Dios? La máxima. Darle gracias a Dios por la vida eterna en Él, por la salvación. Que no se nos vuelve una molestia. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por la salvación. No somos robots. Pero que nazca de un corazón de verdad que agradece y reconoce: Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí y me has dado la salvación y hago parte de tu casa, Señor. Gracias por la obra de Jesús en la cruz, porque tomó mi lugar, Señor. De ahí para abajo, dale gracias por todo lo que el Señor te permita recordar, porque la lista no va a acabar, por si acaso. Si tu lista ya tiene el ítem número 4466 y no hay más, te digo que ya tienes que sumar otro, porque este día hay que sumarlo ya. El almuerzo de hoy hay que sumarlo ya. La comida de hoy hay que sumarla ya. El descanso esta noche hay que sumarla ya, y etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? La lista de las razones y motivos para darle gracias a Dios no termina, pero sí sabemos cómo empieza. Empieza por la gratitud ante la vida eterna. Ahí empieza la gratitud a Dios. De ahí para abajo, hermano, yo doy gracias a Dios por la vida eterna, por la salvación, por el ministerio, por llamarme a pastorear, por llamarme a enseñar. Doy gracias a Dios por mi esposa, por la vida de mi esposa, por el vientre de mi esposa que me ha dado dos hermosos hijos. Doy gracias a Dios por mis hijos, doy gracias a Dios por usted, por todo doy gracias a Dios. Pero primero que todo, porque me salvó. Porque si Él no nos hubiese salvado, ¿de qué le vamos a dar gracias a Dios? No, pongámosle el sentido, ¿verdad? Hagamos una reflexión de lógica bíblica, sentido bíblico. Tú le puedes dar gracias a Dios por todo, pero si no le das gracias a Dios por la salvación, entonces es que todo empieza ahí, hermano. ¿Me estoy explicando? Ahí empieza todo. Y los hombres no le han dado gracias a Dios. Y muchas veces la gente toma esto como muletilla, y no puede ser una muletilla. Y ustedes escuchan que mucha gente tanta cosa, sí, gracias a Dios. Pero ese gracias a Dios que expresan, ¿qué es? Una muletilla, una expresión de costumbre, pero no sale de un corazón realmente agradecido. Las gracias a Dios deben surgir de un corazón agradecido, de un ser que se humilla, que se entrega a Él y reconoce que depende de Él. Eso no es por decir palabras, porque, hermano, a ver, Daniel, en el trabajo suyo, hermano, ¿no suele suceder eso? Que usted hace algo y usted le hace un favor a otra persona, alguna cosa, y dice, ay, gracias a Dios. La gente dice así, gracias a Dios, ¿o no? Así es. Gracias a Dios, y nos ve uno con cigarrillo, con cerveza, y gracias a Dios. No, gracias, Dios le bendiga, sí, lo mío, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero la gratitud debe salir de un corazón entregado a Él. Y el hombre olvidó darle gracias a Dios. Porque cuando le damos gracias a Dios en el contexto bíblico, nos estamos humillando ante Él, nos estamos reconociendo a Él y estamos declarando nuestra dependencia de Él.
cambia completamente el sentido. Amén. Mire, la ingratitud es un pecado absoluto, total. 10 leprosos fueron a Jesús. ¿Cuántos leprosos se sanaron? Se sanaron 10. ¿Cuántos regresaron a Jesús? 1. Esto nos da a nosotros una razón proporcionalmente hablando. Esto no es, esa parábola o ese pasaje bíblico no es que, ay, de 10, 9 se fueron y no dieron gracias. Hermano, es que la inmensa mayoría de la humanidad es así, el 90% lejos de Dios. Eso quiere decir que prácticamente el 10% de toda la humanidad tiene esa reverencia a Dios, ese reconocimiento a Cristo. El resto lo toma más bien como si Dios estuviese obligado a, que es lo que uno escucha en muchas partes. Y lo que dice la gente es que Dios está obligado a bendecir, a dar, a esto y aquello. ¿Cómo así? Aún al interior de la iglesia cristiana se enseñan cosas así, y no es así. Dios no está obligado a nada, hermano. Él ya lo hizo todo de gracia y de amor. Hay que reconocer lo que ha hecho y darle gracias por ello, y servirle y honrarle. Por eso hay que tener cuidado con la ingratitud. Cuarto, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. Es muy especial ahí. Estoy hablando de la Reina Valera para no tomar otra versión, porque estos términos en la Reina Valera son muy claros y permiten explicar mejor esto. Ese término se envanecieron, atención, aquí hay algo importante, mira hacia dónde vamos. Se envanecieron, escuchen esto, pónganle atención a esto. Ese término se envanecieron proviene de la misma raíz de la palabra que le da espacio a ídolos. Se envanecieron, tiene el mismo origen en la palabra de donde sale ídolos, por lo tanto, de donde proviene idolatría. Miren esto, se envanecieron. Se les volvió humo su mentecita, porque de Dios no quieren saber nada. Y cuando el hombre no quiere saber nada de Dios, termina en idolatría, necesariamente. Pero los ateos, ¿saben una cosa? El ateo es idólatra de sí mismo. ¿Por qué? Porque como no cree en Dios, cree en sí, en su autosuficiencia, y termina siendo idólatra de él mismo. Analícelo, hable con un ateo y se va a dar cuenta de la posición que tiene. Yo soy capaz, yo me formé, yo hice mi esfuerzo, yo lo puedo o no, yo lo puedo, no necesito de Dios. ¿Para qué? Si yo puedo solo, yo tengo capacidad, yo aprendo, yo hago mi esfuerzo. ¿En quién está confiando? En él mismo. ¿Quién es su Dios? Él mismo. ¿A quién está idolatrando? A él mismo. Eso tiene su fondo. Cuando el hombre rehúsa esa relación con Dios, en su pensamiento, en su vida, tiene una vanidad, tiene un vacío en sí mismo. Recuerde que la vanidad es vacío, humo, algo que no se puede retener. Lo que habla Eclesiastés es vanidad. O sea que el hombre se envanece en sus pensamientos, criterios. El hombre tiene un vacío dentro de sí, y con su intelectualidad, su filosofía, su economía, su capacidad, etcétera, etcétera, está ahondando ese vacío, porque se cree autosuficiente y que no necesita ayuda de nadie, que lo puede todo. Y ahí donde tenga dinero, lo puede más todavía. ¿Me estoy explicando? El hombre se envanece. Es la consecuencia de sacar a Dios totalmente de la ecuación de la vida. Y entonces el hombre pone sus ojos en su propia vanagloria, en su propia autosuficiencia. De ahí que viene el quinto. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando uno habla de necio, cuando uno cita
cuando la palabra necio es lo contrario a inteligente. Ojo, el necio es lo contrario a inteligente. Necio es aquel que sabiendo lo que hay que hacer no lo hace. Necio es el que pretende hacer lo que no debe hacer. Necio. No le dice la gente, no sea necio, hermano. Entonces le dice, no sea inteligente, no sea bruto, hermano, por favor. ¿Cómo va a cometer semejante barbaridad? Más o menos, ¿sí? Necio es lo contrario a inteligente. Porque uno le dice, no, háganlo. Y terminan estrellándose. Entonces, en ese hombre necio sobresale ese corazón lleno de emociones, sentimientos, sensaciones y propósitos de carne. ¿Sí me explico? El hombre en su necio corazón fue entenebrecido. Es como si le pusieran una venda y no ve, no mira, no escucha lo que él quiera, lo que él pretenda, lo que él considere, mejor dicho. Eso es. Yo no sé por qué, pero hay un país en Sudamérica, en el norte de Sudamérica, que empieza por ser su nombre, que tiene un presidente como así, que se cree autosuficiente y que lo que él diga es verdad, lo que él diga se hace y como él diga todo sale. Que dice que el sistema de salud de su país es el mejor del mundo ahora. Cosas de esa naturaleza. ¿Más necedad para dónde, hermano? ¿Más necedad para dónde? Que le echen la culpa, aún faltándole 4 meses para entregar el poder, todavía le echan la culpa al gobierno anterior de lo que está pasando hoy. Es una necedad total, o sea, increíble. ¿Más necios para dónde? Entonces, como es lo contrario inteligente, en su corazón hay emociones, un juicio y una voluntad siempre oscura. No hay luz, hay oscuridad. Entonces, atención, ojo con esto. En ese corazón hay oscuridad, pues que está entenebrecido. Hay una venda que cubre la luz, no deja entrar la luz. Cuando hay oscuridad, atención a lo que voy a decir, y la lógica básica me dice que es así. Cuando hay oscuridad, piense, póngale que haga cuenta que estamos acá y alrededor hay un cuarto, yo tengo los ojos cerrados, y alrededor hay un cuarto completamente oscuro, ¿sí? Ahora, yo abro mis ojos, tengan presente esto. Estoy en medio de un cuarto, pensemos que estamos acá, y esto está completamente oscuro, 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 oscuro. Y yo abro mis ojos, ¿qué veo adelante? Oscuridad, ¿cierto? Y giro, ¿qué veo allá? ¿Y qué veo allá? ¿Y qué veo allá? Y si miro arriba, ¿qué veo? Y si miro abajo, ¿qué veo? En la oscuridad, mire para donde mire, gire para donde gire, va a haber lo mismo, oscuridad. Pero hay hombres tan necios en medio de la oscuridad que creen que lo ven todo y lo pueden todo y lo conocen todo. Y peor si son ministros, peor si son pastores, peor si son creyentes. Necios a más no poder. Van directo. Increíble. Increíble. Recibió tinieblas espirituales de esa persona. Todo es oscuro. Aún en medio de un lugar que esté bien alumbrado, espiritualmente todo es oscuro. No ven luz para nada. O sea que hay una rebelión directa contra Dios. Muchas veces consciente. Porque practican el pecado. Y la práctica del pecado es una rebelión directa contra Dios. El que practica el pecado no es de Dios, dice la Escritura. Y la palabra practicar habla de una acción consciente, preparada, planeada, articulada, con un propósito, con un objetivo. Y hay gente que actúa así, adrede, hace lo que hace. ¿Más ciegos para dónde? Por eso la misma Escritura dice que no hay más ciego que, no puede haber más ciego que el que no quiere ver, no puede haber más sordo que el que no quiere oír. Y sucede. Y no pueden discernir entre verdad y mentira. ¿Cómo? Para ellos todo es verdad, todo está bien. Para ellos el pibe sigue jugando, todo bien, todo bien, todo bien.
Por eso muchos terminan diciendo que son ateos y un poco bobadas. Sexto, aquí viene entonces en consecuencia lo sexto que está en el verso 22. Sexto, profesando ser sabios se hicieron necios. Miren cómo Pablo recalca ahí. Profesando ser sabios. O sea, profesando quiere decir que declaraban que eran sabios. Esa palabra profesar quiere hablar de declaración. Declaraban, anunciaban, repetían, se autoproclamaban, se confesaban, se pronunciaban, se promocionaban como sabios. Pero en medio de una vanidad total y unas sombras plenas. Se hicieron necios por eso mismo. Y lo que sucede es que miren lo que dice 1 Corintios 1, 25 al 29. 1 Corintios 1, 25 al 29. Leamos allí. 1 Corintios 1, 25 al 29. Miren lo que dice la palabra. Este es un pasaje, hermano, durísimo para hablar de esto que estamos citando en este momento en Romanos. 1 Corintios 1, 25 al 29. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren como la paradoja que presenta Pablo en 1 Corintios. Estamos hablando de 1 Corintios 1, 25 al 29. Síganme con cuidado. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren la comparación que dice. Si Dios tuviese algo de insensatez y de debilidad, sería superior a los hombres, ¿cierto? Ok. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiénes éramos nosotros entonces? ¿A quién escogió Dios entonces? Dios no escogió precisamente lo mejor. Ante Dios no había nada mejor. Estábamos todos mal. Pero mal es mal. Esa filosofía humana es totalmente vana. La intelectualidad del hombre es vana. La actual sabiduría del hombre, con toda la tecnología, es vana ante Dios. Ojo, hoy día nos asombramos de los alcances de la tecnología. Es impresionante. La verdad es impresionante. Eso es lo que alcanza a uno a conocer. Imagínense lo que uno no sabe, lo que uno no conoce. Los alcances de la tecnología humana es impresionante. Les voy a decir algo. Miren esto. La tecnología que usa Estados Unidos e Israel en el campo militar. Atención a lo que les voy a decir. La tecnología que usa Israel y Estados Unidos en el campo militar está por lo menos 20 años adelante de lo que se usa en lo civil. Cuando esas tecnologías sean de uso normal, imagínense ellos dónde están. Nomás empiecen por el GPS. Aquí todo el mundo sabe que es un GPS. Está en el reloj, está en el WhatsApp, está en toda parte. Hasta el carro tiene GPS, ¿sí o no? Está localizado. Pues ese GPS, hace 50 años atrás, así como la web, lo que es el internet hoy, era de uso exclusivamente militar. Era de uso exclusivamente militar. Hoy por hoy es de uso civil. Hasta los niños tienen GPS y los niños saben más que uno de eso, del internet. Y mire dónde va la tecnología militar. O sea, la sabiduría del hombre, como lo señala Daniel, ha avanzado de una manera impresionante. Y ese mismo avance intelectual, de sabiduría, todo esto, es lo que hace al hombre más necio ante Dios. Porque se cree autosuficiente. Se cree que no necesita a Dios. Se cree que todo lo puede. Y la escritura nos dice que no es así. Porque la misma escritura dice que el hombre no tendría nada si no le fuese dado de arriba. ¿Verdad o no dice eso? Eso le dijo el Señor a Poncio Pilato. Entonces el apóstol Pablo deja aquí esa guía plasmada de una manera impresionante.
Miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Miren lo que dice 1 Corintios, ya me voy enrutando, finalizando. Miren lo que dice 1, voy a terminar el mensaje para no dejarlo cojo acá. 1 Corintios 1:21 dice, 1 Corintios 1:21. Pues ya que, ojo con eso, miren cómo dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para los hombres eso es locura, ¿cierto? Ok. Esto quiere decir que después de avanzar en medio de algarabías, vivas y alegrías con desenfreno, por esa ruta amplia, en esa consumación de la rebeldía, el hombre termina cayendo en algo terrible. Esta es la parte final. Hemos visto 7 facetas, pero mire en donde termina esto. Mire dónde termina esto. Todo termina en la idolatría que mata. La idolatría no trae vida. La idolatría mata. La idolatría que mata, esa es la prueba de la insensatez total. La idolatría mata. Y la idolatría es prueba de la insensatez total del hombre. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ojo, y esos hombres que hemos relatado, esa persona que hemos relatado del 21 al 22, ¿verdad? En 7 fases, dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está reflejada plenamente ¿qué? La idolatría. El paganismo, la idolatría, todo lo que nosotros conocemos y sabemos, aún lo que no conocemos y no sabemos. ¿Por qué? Después de la caída del hombre, el hombre ya era corruptible. ¿Y qué es corrupción? Corrupción es descomponer la forma original. Nosotros tenemos una expresión popular y hablamos de podrido, ¿verdad? Entonces uno dice popularmente, uy, se pudrió la carne. ¿Qué quiere decir uno cuando se pudrió la carne? Cuando uno habla así, pues que la carne dejó de ser buena, dejó de servir. O sea, se alteró su composición original, ya no sirve, ¿verdad? Eso es corrupción, eso que habla de podrido es corrupción. Alterar la forma original y deja de servir para lo que originalmente estaba establecido. Esa es la palabra corrupción. El hombre se corrompió al ser expulsado de Edén, porque dejó de servir para el plan original. Por eso quedó muerto en delitos y pecados. Y simple y llanamente es lógica. ¿A qué huele o qué le pasa a un muerto? Se descompone espiritualmente. Olía a feo. Muerto en delitos y pecados. Entonces el hombre ya era corruptible cuando cayó. Caminó hacia la muerte física. Hemos dicho que llegó a la muerte física. Descompuesto por el pecado, alterado por su diseño moral, alterado ese diseño moral, la parte moral del hombre que va hecha añicos por el pecado original, alejado de Dios. Y esto quiere decir que todo lo que está alejado de Dios, todo lo que se aleja de Dios, necesariamente está descompuesto. El mundo que nos rodea espiritualmente está descompuesto. Porque está muerto en delitos y pecados. Pero el mundo que nos rodea moralmente está descompuesto. Moralmente está descompuesto. Es una degradación absoluta al plan original de Dios. Y el hombre con todo esto quiere sobresalir, ¿verdad? Quiere prevalecer. Quiere influenciar, y lo vemos alrededor de nuestro, ¿sí o no? Mire, y estoy de acuerdo con esto que encontré ayer. No lo tenía en mis apuntes, pero lo encontré ayer mirando cosas. Desde una perspectiva teológica, esto yo no lo había leído, ayer lo encontré y hace sentido. Hace sentido. Desde una perspectiva teológica, muchos eruditos consideran que la primera expresión de idolatría ocurrió en el jardín de Edén, lo que señala Génesis 3. Me quedé pensando, ¿por qué en el jardín de Edén?
idolatría. Y tiene sentido. Sí, señor, hace sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? La serpiente tienta a Eva, ¿cierto? Todos sabemos que la serpiente tienta a Eva y le está diciendo que al comer del fruto seréis como Dios, ¿sí o no? Ojo, le dijo una mentira, le tergiversó la palabra, todo eso. Y Eva escuchó, ¿sí o no? Ok, ya partimos mal. Puso atención, observó y escuchó. Entonces aquí viene la idolatría del yo. Ojo, aquí viene la idolatría del yo. Atención a esto. Al elegir su propia voluntad, hablando de Eva, al elegir su propia voluntad y el deseo de ser igual al Creador, ahí la pareja Adán y Eva cometieron el primer acto de desplazar a Dios del centro de su vida. Cuando Eva toma el fruto, lo codicia porque lo ve codiciable, lo toma y come, dejó a Dios de lado. Prevaleció lo que ella quería. ¿Ella qué quería? Ser igual a Dios, según le dijo la serpiente. Ahí está idolatrándose ella misma. Ella quería ser igual a Dios. Ojo con eso. Y a nosotros muchas veces nos pasa y nos idolatramos a nosotros mismos. Idolatramos a la pareja, a la esposa, al esposo. Idolatramos al hijo, a la hija. Idolatramos al pastor, al ministro, al que sea. Idolatramos a las personas. Voy a decir algo para que lo reflexionen. En IUJ Colombia se ha cometido un gravísimo error histórico. Se ha idolatrado a Puerto Rico. Porque por expresión de muchas personas, dicho por ellas mismas, viene el hermano de Puerto Rico. ¡Ay, Puerto Rico! O sea, llegó el Dios, porque venían de Puerto Rico. Terrible. Se ha terminado idolatrando a Puerto Rico. Pero tener alegría y felicidad, pero a terminar idolatrando y hacerle así a todo lo que diga Puerto Rico, terrible, porque terminaron idolatrando a Puerto Rico. Y en eso se han cometido muchos errores. Una cosa es la relación sana, fraternal, respetuosa, de honra. La otra es la idolatría ciega. Y ahí se ha caído muchas veces. Lo he visto en los últimos 12 años, que los he pasado en el concilio, lo he visto varias veces. Me hizo recordar esto, y lo he hablado con mi esposa varias veces. Tenemos una familia referente a quien estimamos, y esta familia tenía una característica. Un miembro de esa familia se fue a vivir de joven a Estados Unidos. Allá se residenció y se casó en Estados Unidos. Y sucedía lo siguiente: cuando esta persona iba a venir, anunciaba que iba a venir a Colombia, ¿cierto? Y les escribía o los llamaba: voy para Colombia. Y empezaba una algarabía y un alboroto: viene Pepito, viene Pepita de Estados Unidos, viene Pepito, viene Pepita. Y eso, mejor dicho, qué cosa, les cambió el mundo, se les... No, mejor dicho, viene Pepito, viene. Y lo que dijera Pepito, lo que dijera Pepita, viene. Yo le decía a Lisa, ¿eso qué es? Pura idolatría. Eso no es aprecio porque viene el familiar y lo voy a abrazar. Es pura idolatría. Y caemos en eso. Y no nos damos cuenta. Las cosas tienen una justa proporción y un lugar apropiado para cada una de ellas. Hay que reflexionar en eso. Ser consciente de eso y corregirse. Porque caemos con una facilidad impresionante como cayó Eva. Esta es la idolatría del yo. Lo que pasó allá, hablábamos hace un rato, lo que pasó en la Torre de Babel. Pura vanagloria, ¿cierto? Y el Señor los confundió. Pero también está la idolatría social. Está la idolatría social. Y les voy a poner este ejemplo. Mucha gente dice, es un adagio popular: la voz del pueblo es la voz de Dios. Falso. Totalmente falso. La voz del pueblo no puede ser la voz de Dios. Ejemplo: cuando el pueblo ante Poncio Pilato, como pueblo, aclamó y exigió de Pilato la libertad de Barrabás, ¿era la voz de Dios? Cuando el pueblo allá en Babel se unió y proclamó que iban a hacer una torre para sentirse bien, ¿era la voz de Dios?
entonces la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y muchas veces uno se pega solidariamente a una voz que se levanta, a dos voces que se levantan, a tres voces que se levantan, y se pega uno allá y no sabe cómo se pegó y terminan idolatrando y haciendo una barbaridad, ministerialmente hablando, porque no saben de qué están haciendo. Y terminan en una idolatría social, de grupo, idolatrando a una persona, una acción, alguna cosa, y no saben ni qué están haciendo. Y seguro nos llaman a... Espera un momento, venga para acá. Reflexionemos un momento. ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno. Eso pasa. Y las redes sociales eso se ve así. Una solidaridad que uno dice, ¿y esto de dónde salió esa solidaridad? ¿Por qué? ¿De dónde? Pura idolatría social. Terrible. Porque nos olvidamos de lo que dice, por ejemplo, Isaías 42:8. Ya voy a terminar, ya me falta poquito. Ya como 2 minutos. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿A qué? A esculturas. Cuando habla de esculturas, ¿habla de qué? Idolatría. Y el Salmo 135 del 15 al 18, mire, si usted quiere tener, bíblicamente hablando, quiere tener versículos para contrarrestar la idolatría, tome estos pasajes que le estoy diciendo. En Isaías hay otro pasaje impresionante, pero aquí con estos dos es suficiente. Salmo 135 del 15 al 18. Mire, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es impresionante ver que una persona coge el barro, lo moldea, hace un muñeco y después se arrodilla ante el muñeco. ¿Quién hizo a quién? El que hizo el muñeco se arrodilla ante el muñeco. Es que para pedirle a Dios, o sea, la insensatez es absoluta, hermano. La oscuridad es total. Y el mundo cae allá. Y esto da rumbo ¿a dónde? Al lago de fuego. Hoy, que el mundo celebra, o el mundo cristiano celebra la resurrección, nosotros recordamos la resurrección. Y entendemos que estamos en luz, no en tinieblas. Estamos bajo la luz, no en tinieblas. Somos luz, no tinieblas. Tengamos cuidado, porque lo que dice Romanos acá, del verso 21, el capítulo 1, del verso 21 al verso 23, es determinante en esa posición del hombre como culpable ante Dios. Y caemos inocentemente y no nos damos cuenta. Hermanos, necesitamos ser más reflexivos en virtud de la palabra y no dejarnos tirar la nariz porque me llamaron, porque me dijeron, porque de esto. No, piensa primero. Toma la palabra, ve en oración y pésalo contra la palabra, a lo que te inviten, lo que te digan, todo. Pésalo con la palabra. Deja que el Espíritu Santo te hable. Y si tienes dudas, habla con tu pastor o con alguien de peso espiritual para que te pueda aconsejar. No hables con el hermano más rebelde de la iglesia porque te va a llevar a peor condición. Es como aquel que tiene problemas en la casa con su esposa y le pide consejo a aquel que tiene 7 divorcios. O aquel que tiene problemas en su casa, en su matrimonio, y va y le pide consejo a un soltero. ¿Hace sentido eso? Hay que saber a quién se va. Pero con mucha facilidad caemos en errores y terminamos en la oscuridad sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. ¿Y saben qué es lo grave de todo esto? Que estamos provocando a Dios. Porque si estamos tan equivocados en lo que hacemos, terminamos provocando a Dios. Y guárdenos Dios de que Dios un día es su reacción. Todas estas enseñanzas nos permiten recordar lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No para que te glorifiquen a ti,
Yo creo que a usted le ha quedado claro de dónde nos sacó Dios. Pero también hay una realidad en donde hay muchas de nuestras familias, de nuestros amigos. Y también nos ha quedado claro que vamos por un camino, pero podemos caer fácilmente a la derecha o a la izquierda. Póngase sobre sus pies. Solo nos resta pedirle al Espíritu Santo, al Paracleto, al guía, al compañero permanente tuyo y mío, que nos guíe a toda verdad. Que hoy lo que nos ha enseñado el pastor Daniel nos ayude a reflexionar, pero que no seamos tan solo oidores olvidadizos. Señor, tú nos has marcado un camino, pero tu palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a caminar por ese camino, por esa senda antigua, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Padre bueno, no nos permitas distraernos, que solo escuchemos tu voz. Espíritu Santo, habla a nuestro hombre interior. Permítenos ver las cosas como son. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú y nadie más hablándonos, mostrándonos el camino. Perdónanos si nos hemos equivocado, Señor. Si nos hemos encontrado, Señor, entristeciendo tu corazón, haciendo cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de hacer cosas que sabiendo que son buenas, no las hemos hecho. Papá, no queremos seguir en ese desorden. Perdónanos, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú pagaste un precio y fue por amor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guiarnos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté todos los días con nosotros. Que cada cosa que hagamos traiga paz a nuestro corazón. Señor, que nada nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros, a compartir tu palabra, a hablar la palabra con denuedo, con autoridad, Señor. Pero que nuestros pasos sean encaminados a ti, a la promesa eterna, a la patria potestad del cielo. Señor, gracias porque estamos en este camino, pero tú nos guías, tú nos ayudas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y el pueblo que va para el cielo dice amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.